Bienvenidos a este espacio, su espacio Construyendo Salud y Bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Busbet y les doy una alegre bienvenida a este su podcast, donde hablamos de diversos temas que envuelven al ser humano, la salud y el bienestar, pero para eso me parece valioso e importante compartirles el tema del día de hoy, que fue a petición de ustedes, gracias a una encuesta de Instagram. Para aquellos que no nos siguen, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, @sic.brendabusbet, y Facebook, y TikTok y demás. Por allá también subimos información valiosa y pues nuestro día a día para compartir con todos ustedes. Y pues sin más por el momento, hablemos de este tema que me parece importante compartir y nos compete a todos. Y además, en el tema de construir salud y bienestar, primero tengo que aprender a observar cómo es que yo me construí a mí, cómo es que las circunstancias me han construido y la condición que yo he construido en mi cuerpo. Justamente, ¿cómo se construye un individuo? Es la pregunta que buscamos responder el día de hoy. Para comenzar con otra pregunta. ¿Para qué hablar de cómo se construye un individuo? Me parece necesario tomar en cuenta esto. Primero, para el proceso personal que estoy llevando, y en caso de que, pues, si ustedes no lo están haciendo, que precisamente con lo que vayan a escuchar, con la información tan valiosa que vamos a compartir el día de hoy, se puedan abrir a todo eso. Que quizás tú que me andas escuchando y aún dudas en comenzar un proceso de apoyo terapéutico, te puedas dar la oportunidad de comenzar a ver por el principio. ¿Quién eres? ¿Por qué eres quien eres? Y sobre todo, te replantees si aún quieres seguir siendo como has sido hasta ahora. Y hablando de esto, tenemos un episodio donde contestamos esta pregunta del quién soy y cómo me puedo reconocer. Pero justamente el objetivo de este episodio es que te replantees si aún quieres seguir siendo como has sido hasta ahora. Porque es válido que uno se voltee a ver y se dé cuenta, creo que hay cosas que no me agradan del todo. Y de hecho aquí en terapia justo también se trabaja con eso, que uno se pueda abrir a la posibilidad de darse cuenta de aquello que quiere trabajar para su bienestar y para mejorar su persona a través de la transformación. Pero muchas veces nos vemos cegados porque no sabemos por dónde comenzar. Y justo uno de los primeros pasos dentro de este trabajo, proceso y camino es voltear a verse. Y con esto el objetivo es abrir la conciencia a comprender tu historia, a que la reconozcas y cuando tomes una decisión, pues justamente te des la oportunidad de contarla. Porque tu historia es valiosa de escuchar. Gracias a ella, uno cuando realmente está con una apertura, abierto y además sabe escuchar, puede aprender mucho de una persona. Además de que esto nos permite hacer una remembranza para conocer el origen. Y también hay la posibilidad de que con esto podamos aprender a acompañar a otros. Y quizá eso es algo tan valioso de comprender que me he dado cuenta que muchas personas no saben cómo acompañar y que eso a lo mejor se le deja al psicólogo de cabecera, pero también un ser humano puede aprender a hacerlo. Pero quizá eso lo dejaremos para otro episodio. Mientras tanto, veamos cómo se construye una persona y te invito a que justamente te des un espacio para reflexionar y que quizás con esto que te voy a compartir y brindar te puedas encontrar. Y
justamente comenzamos con el cómo se construye una persona. A grandes rasgos, el individuo se construye a través del espacio en el que se encuentra, el tiempo, la historia y la geografía. Y justamente esta a su vez se articula con lo social, lo familiar y lo individual, para así desarrollar a partir de eso la forma en la que vivirá su vida. Sentirá sus emociones, comerá lo que come, pensará incluso ciertas ideas y elegirá a partir de su contexto. Y como se los dije, esto es como a grosso modo. Aunque pareciera sencillo, pues se vuelve tan complejo que precisamente en los pacientes he notado que llegan a terapia con la idea de que mucho de lo que ellos traen es suyo, pero la respuesta es que todo eso viene de afuera. La imagen y representación que a veces uno idealiza de su persona se da por lo que ya se ha encontrado en su contexto o en su entorno. Y aquí quiero hacer justamente una pausa porque hay que abrir paréntesis. La idea a veces que yo tengo de lo que quiero ser, a donde quiero llegar, del todo no me lo he impuesto yo. Mucho de eso puede ser desde el deseo de mamá o papá, que es algo que ya hemos platicado en el proyecto Sentido. También puede ser por lo que la sociedad dicta, que ahorita quizá podemos tocar ese punto, pero que precisamente desde aquí uno se empiece a preguntar, ¿qué tanto de lo que hoy yo digo que quiero tener realmente viene desde mí? O si estoy cumpliendo ese deseo con mi proyecto, algo que también hemos platicado en uno de los episodios, o estoy tratando también de cubrir ciertas carencias, y eso hasta cierto punto justo se vuelve el obstáculo para poder vivir en plenitud. Y en el espacio terapéutico se da la posibilidad para venir a aprender, pero también desaprender, de construir y reconstruir muchas ideas, constructos e incluso la vida misma. La forma en que yo percibo lo que percibo y poder tener conceptos diferentes de temas en cuanto a lo emocional o en cuanto a la manera en la que yo los percibo y cómo eso también puede afectarme. Un ejemplo de esto puede ser la perspectiva que yo tenga de las pérdidas, de los duelos e incluso de la muerte, que entonces es temor de muchos, y claro que sí, pero justamente es ahí donde cada uno tiene que alcanzar a ver desde ese punto su historia para voltear a ver mi pasado y percibir de dónde viene esta idea que tengo. Si alguien alguna vez hizo algo para que yo lo interpretara de esa forma, o alguien me enseñó que tenía que ser así, o yo llegué a la conclusión y entonces me aferré a esa idea. Y justo esto aplica para cualquier cosa. La forma en la que vivo el amor, mis relaciones de pareja, de amistad, mi idea que tengo sobre el futuro, híjole, hay un sinfín de temas que pueden atravesarse en este punto, pero que justamente aquí el propósito y la propuesta va encaminada a replantearse mucho de lo que me han enseñado, y que si hay de repente duda, justamente uno no solamente se quede con una cosa de la que quizá la familia me dijo que así tenía que ser. Pero en esta situación del voltear a ver a mi pasado, pues justamente se cruza con esto de la memoria. Y ojo aquí, un papel importante en la construcción
precisamente es esta idea o concepto de la memoria. En otro episodio también ya hemos profundizado, pero para que tengan un panorama completo de esto de que, pues, ¿qué es la memoria, no? Porque pues está como sí, me acuerdo y tengo estas memorias, pero hablar de la memoria del cuerpo es reconocer que hay un punto en donde un ser humano pasa de simplemente existir porque es un bebé y de hacer por instinto y por estímulos a reconocer lo que conocemos como conciencia, que es algo que uno va a ir desarrollando con el pasar del tiempo, la vida, las etapas, y es aquello que justamente guía nuestras acciones. Aceptando a la par en este proceso qué es lo que sentimos, las emociones y precisamente esta conciencia para construir nuevas memorias, asimilando cierta información que voy captando de mi entorno y que la voy guardando, porque claramente se tiene que guardar, tiene que ir a un lado y transformándola, pero esto va a depender de cada persona, porque recuerden que cada persona tiene un proceso emocional y es algo único. La forma en la que yo siento, aunque puede ser similar al de otra persona, no va a ser el mismo, porque nuestras historias son diferentes. Y justo aquí es donde entra este papel de la compasión y del acompañamiento. Yo no puedo esperar a que alguien que vive una vida completamente diferente a la mía, o aunque, como les mencionaba, se asimila, viva o sienta de la misma forma en la que yo lo hago. Y a veces, como seres humanos, nos aferramos a que el otro de alguna forma sienta lo mismo que yo, hasta tal punto de ignorancia y de negligencia por ver que el otro es alguien individualmente aparte que yo, que aunque sí en esta belleza de las relaciones humanas uno puede compartir y aprender con y desde el otro, realmente aún así no voy a poder sentir el dolor de la misma forma que la otra persona lo siente, y por eso es complejo entenderlo, pero a través de conocer esta historia puedo darme cuenta también de cómo he creado mis relaciones. Y justo con esto se van abriendo códigos que en su momento se dan por los padres, por los ancestros y por la sociedad. Y es ahí donde entra un papel muy importante de la construcción de lo familiar, de la memoria familiar y de cómo esto puede impactar en mí, así como la construcción de lo cultural, porque eso tiene un impacto afuera, pero también adentro. Y gracias a eso tengo ciertos códigos en los que justamente proceso mis emociones y actúo de la forma en la que lo hago. Por ejemplo, hay personas que en sus códigos tienen esta idea de que es mejor no crear momentos incómodos. Y entonces, como es algo claramente desagradable, prefiero evitarlo a toda costa. ¿Qué es algo incómodo? Un conflicto. Y entonces, en mi memoria está que en mi familia jamás se hablan de los conflictos y sobre todo no se resuelve nada. Entonces el día de mañana que yo tenga un conflicto ya con afuera, hablo de la sociedad, no sé, algún amigo, colega, compañero o incluso la pareja, en mi código va a estar el que yo no quiera resolver nada y que al contrario lo evite. Y es algo que he visto en muchas parejas, que entonces dicen, bueno, pues sabíamos que iba a ser algo incómodo, ninguno de los dos quería pelear, y entonces tomamos la decisión de ignorar el problema, nos dejamos de hablar y al siguiente día actuamos como si nada. Y a veces justamente nos podemos encontrar, como en este caso, con personas con las que se comparte un código. Pero
no es siempre el caso, porque también ha habido situaciones en donde quizá una de las personas diga es que yo sí quiero resolver la situación, pero ya estoy obligando casi al otro a que hable y a que a fuerzas me escuche y que a fuerzas discutamos sin tomar en cuenta que su código es diferente al mío, que su memoria por su historia de vida es diferente. Recuerden que en el tema de la pareja nosotros abríamos precisamente este punto en donde a veces olvidamos que la persona es diferente, que puede actuar de forma diferente y que el punto no es quedarse solamente con una idea o con la otra, sino llegar a un punto medio, a un acuerdo en donde en la relación que yo construya, pues quizá no es que a fuerza se tenga que hablar en el instante, porque hay códigos y memorias donde las personas son como, es que lo quiero resolver por ansiedad, porque en mí se abre una memoria que en algún momento así tenía que ser, porque yo sentía que me dejaban de querer. Y si yo no resolvía, esos pensamientos me absorbían por completo, me cegaban y entonces yo necesito resolver en el instante. Mientras que la otra persona tiene una memoria diferente y prefiere, dada su circunstancia o historia, tomar un tiempo, un espacio y quizá hasta cierto punto no hablar. Y entonces en esta situación o circunstancia uno se encuentra en conflicto porque solamente pensamos en lo que nosotros necesitamos y no en lo que la otra persona también necesita, y no hay un acuerdo, y el punto es llegar a un punto medio. Y aquí justo tenemos una frase que nos comparte el autor: somos frutos de otros y de cómo esos otros estaban construidos. Aunque, como lo he mencionado, no siempre es el caso, porque no podemos ser determinantes y cerrarnos. Sí, sin duda, impacta mucho la forma en la que vemos la dinámica tanto de pareja de nuestros padres como la familiar, aunque exista o no exista, o de los cercanos. Si no hay papás, pues de la familia que funja con ese rol de padre. Y es ahí en donde somos el resultado de una memoria colectiva que, vaya, o sea, no solamente depende de cómo se ha formado mi familia, sino también de cómo está mi sociedad. Y en este punto, por eso es también valioso voltear a ver la manera en la que se han resuelto los conflictos por ejemplo, en mi país, en México, y cómo eso también impacta en la forma en la que se resuelven los conflictos en mi entorno cercano. Y justamente todo esto se expresa a partir de esta memoria. De ahí la importancia de las acciones de aquellos que podríamos hablar de un bebé, ejemplificando, que lo rodeen las personas para determinar qué es aquello que se quedará en su memoria. Y quiero aquí tocar este punto, que no solamente estamos hablando de recuerdos, hablamos de aquello que puede trastocar el cuerpo y se queda presente. Un ejemplo de esto es en la crianza. Los padres a veces no comprenden la importancia de las palabras, porque la palabra puede formar un impacto tan grande que se puede llegar a construir un discurso en el cuerpo, y que esta palabra de mamá o papá puede llegar a ser esa voz interna de su hijo o hija cuando se vuelva un adulto. Y entonces, si uno de verdad conociera y se hiciera consciente de todo esto, pues quizá uno lo pensaría diferente. Y se los puedo preguntar y justamente invitarlos a esta introspección en donde ustedes se cuestionen y sean transparentes, y entonces realmente se pongan a recordar alguna palabra, adjetivo, frase que les haya dicho su mamá o su papá, que haya sido
impactante para ustedes y que quizá hasta la fecha se relaciona con la forma en la que ustedes se hablan a sí mismos. De ahí la importancia de que esto no solamente se quede en una memoria de es que me acuerdo que estábamos haciendo esto y pasó esto, ¿no? Sino que en el cuerpo hace un espacio y se anida ahí y se queda muy, muy presente. Y entonces, en algún momento dado, aparece. La importancia de esta memoria es que de ella depende lo que muchas veces llegamos tanto a decidir como a sentir. Nos va a guiar hacia un estilo de vida o condición en donde estemos buscando algo de forma constante, que puede ser dado por esta parte que les mencionaba de una carencia. ¿Cómo es esto? Les recomiendo el episodio de las carencias afectivas, pero también para poner un caso está en el hecho de cuando una persona, algo tan simple pero tan complejo a la vez, busca en su pareja cubrir ciertas cosas que sus padres no pudieron hacer y que la vida se le va en encontrar a alguien que le ponga la atención que siempre esperó recibir y que cuando por más mínimo que sea la recibe de una persona, acepta sin problema, pero se olvida de observar también la condición con la que está esa otra persona y que en el momento en que justamente deja de cubrir esa carencia, se vuelve una relación ya no tan sana, porque ya hay un punto en donde ya no se pide, sino hasta se exige, cuando la realidad es que pues la pareja como tal no está para cumplir los caprichos de uno. Para abrir esa memoria se debe saber que yace en el cuerpo y que justo como lo mencionaba, está profundo en el interior. A veces se abre por ciertas circunstancias que acontecen en nuestra vida, pero también porque uno puede elegir hacerlo. ¿Y cómo es esto? Bueno, a veces sí se abre en ciertos momentos porque hay algo que uno dice, esto siento que ya lo he vivido, o como que es algo que constantemente aparece en mi camino, en mi vida, en mis relaciones, y no es nada agradable. Y va con un terapeuta y con otro y no, es que necesito ayuda porque siempre me va a pasar lo mismo, siempre es lo mismo en mis relaciones, porque todos siempre me hacen lo mismo y entonces pues quizás no solamente tenga que ver con los de afuera. Y es ahí donde entra esta parte de lo importante que es ver cómo me he construido y las relaciones que he construido gracias a mi memoria. Entonces, algo que muchas veces llega a suceder en el proceso terapéutico, por ello algo que le he dicho a los pacientes es que justo yo nunca les voy a dar de alta, ¿no? No porque yo busque lucrar con su dolor o sea como para aquellos que conocen un poquito de psicología y del psicoanálisis con el que se relaciona, donde pareciera que los procesos duran años y aparte son bastante excesivos en su precio para cierta población, entendiendo cuál es el salario mínimo en México, donde parece que justo el proceso nunca termina y pues los psicólogos siguen recibiendo sus pagos, ¿no? Pero aquí yo me refiero a que siempre habrá algo que trabajar, algo que puede llegar a ser bastante complicado de reconocer y de ver, pero que uno se pueda dar la oportunidad de ser guiado y orientado, porque justo el objetivo para donde se va es resolver. En este espacio no solamente se tiene que llegar a una catarsis en donde simplemente sea como, no, pues voy a llorar y voy a hablar mi historia y voy a sacar y voy a vomitar y la verborrea y entonces ya.
Me siento excelente. Muchas gracias. Y no regreso. Pero la forma en la que nosotros trabajamos es que uno tiene que aprender a reconocer para después para aceptar qué se va a hacer, resolver, sanar, para avanzar y estar preparado para lo siguiente a mover. Siempre hay algo que se va a abrir y que se va a trabajar. Por lo tanto, el individuo y a la vez esta condición humana o corporal se construye a partir de lo que, como mencionábamos, pasa afuera, porque es lo que tiene al alcance, ya sea a partir de lo que ha sido establecido, dicho, escuchado, del cómo se hace, del qué se debe hacer, cómo se vive y qué se tiene que alcanzar, hasta cómo el relacionarse. Y es aquí justo donde yo siempre les pregunto a los pacientes, ¿y de dónde cree que venga eso? Y a ti, personita que me estás escuchando, que quizá aquello que en este momento consideras que te está moviendo y que dices, me cuesta trabajo ver esto es algo en lo que estoy trabajando, o es algo que no he podido salir y ya he estado en esta dinámica bastante tiempo, yo te pregunto, ¿y de dónde crees que viene? ¿Crees que empezó por ti? Como la forma en la que vivimos nuestras emociones, la forma en la que yo siento lo que siento. Y entonces es ahí donde uno les pregunta, ¿y quién siente de esa forma en tu familia? He ahí la respuesta de dónde viene. Y si te quieres ir más profundo, lo puedes hacer. ¿Para qué? Para confrontar. ¿Cómo uno puede ir confrontando eso? A través de las emociones. Para que conozcan un poquito más acerca de esto del trabajo emocional, desde lo corporal, del efecto que tienen las emociones en el cuerpo, tenemos una playlist para eso. Y justo como sucede, cuando una persona se va enfrentando a los caminos de la vida, de las situaciones, personas que aparecen, se puede ir manejando de diversas formas, porque ese individuo, como lo mencionábamos en su memoria, le ha dado un significado a esa situación, porque es algo que probablemente ha pasado constantemente, ya sea por medio de palabras, la forma en la que lo va sintiendo, percibiendo, recibiendo, o también puede ir articulando en su proceso emocional, recibiendo las emociones que pues son dadas por los estímulos que están sucediendo y que va a dirigirlas y enviar a su cuerpo. En caso de que no se cuente con la información necesaria, pues es aquí en donde no sepa cómo dirigirlas, vivirlas ni moverlas. Y nos podemos ir a polos opuestos, ¿no? De acuerdo a la memoria y los códigos que se hallan en la persona, en todo este contexto, se pueden o vivir de una forma exacerbada las emociones y que sea un desborde emocional, o por el contrario, suprimirlas. En dado caso también podríamos saber, no, pues hay otro caminillo por ahí en donde estas emociones pues sí se expresan, pero quizá no de la forma más adecuada. Y con ello se va construyendo un camino o vía a partir de esta situación que a veces se va a presentar con la misma esencia, pero en diferente temporalidad, forma, espacio, persona, pero va a estar ahí para mover y la persona puede verlo como una oportunidad de reconocerla para modificarla. Y el punto no es decir, es que tú eres el problema, para nada, tú no eres el problema, pero en ti está la solución. Solo tienes que ir a tu interior, precisamente a esto nos referimos, para encontrar la respuesta a eso que te mueve todo el tiempo, que es algo constante, que aparece en tus relaciones, en tus esferas y en tu proceso personal, incluso en la relación que tú tienes contigo mismo.
Y aquí les quiero compartir esta frase. Aunque no lo sepamos, nuestro cuerpo construye en él lo que deseamos ser. Si yo me compro la idea de que en mi familia me decían que yo era enojona, así va a crecer mi cuerpo, así me voy a construir y voy a hacer lo posible por de verdad que me quede ese papel. Y entonces la gente en la calle va a verme y me va a decir, ay, es que se ve bien enojona. Porque claro que mi cuerpo lo voy a modificar, mi materia, por la conciencia que tengo, por la memoria que me dieron. Y entonces podemos ver personas que justo sus facciones se tornan con esas características. Lo mismo con adjetivos descalificativos, ¿no? Es que eres bien huevón, es que eres bien loca, es que eres bien inmaduro, etcétera, ansioso. Encuentren esa definición que les han dado y entonces vean si hasta este punto a lo mejor se la han llegado a creer y cómo eso ha impactado también en la forma en que se ha construido su cuerpo y su condición como seres humanos, y que al final precisamente es invitarlos a que se pregunten, ¿realmente yo soy así? O más aún, ¿realmente quiero ser así? Y es aquí cuando el proceso se vuelve más complejo. Las emociones y los órganos en su relación se ven trastocados por esta memoria emocional que la persona ha ido asimilando gracias a la familia. Las formas de afecto cultivadas. Si entonces en mi familia nunca hubo las caricias y abrazos, pero tengo una pareja que me nace, pero no me lo permito porque no, yo soy duro o dura o rígido o rígida, pues realmente es algo que yo quiero ser o es por mi memoria. Además de establecer nuevos vínculos entre los órganos y las emociones, entre la persona y su cuerpo, hasta en sus relaciones. Sin embargo, hay un tercero en discordia que no podemos dejar de lado: la razón junto con el cerebro, que es dada por una cultura donde lo racional está en su auge y se ha cultivado por estas sociedades competitivas e individualistas, donde primero va la razón antes de la intuición. Primero voy yo y después el otro, aunque realmente ninguna es más importante que la otra. Y al contrario, la razón y la intuición tendrían que trabajar de la mano, a la par. La razón es la privilegiada porque el conocimiento es poder. Es la que a veces puede llegar a dar las órdenes sobre el cómo se debe hacer, qué se debe hacer, y se convierte en el rey del cuerpo. Y los pensamientos son aquellos que permitimos que nos sobrepasen a justamente el sentir, sometiendo todo lo que hay en el cuerpo. Y por ello es que el último que elige en todo esto es el sujeto en sí, porque o se ve sometido por la razón, que son estos pensamientos obsesivos, ideas, creencias racionales de cómo tengo que sentirme, por qué le tendría que preguntar a mi cabezota cuando el cuerpo me puede llevar ese camino. O por otro lado, las emociones que se desbordan y entonces hay drama, hay exacerbación, hay una emoción que es predominante y que más bien, en vez de yo moverla, ella me mueve a mí, me domina. E incluso por lo orgánico, que hace ruido para que el individuo pueda voltear a ver a su cuerpo. Aunado a esto, la carga de lo familiar y la sociedad haciendo ruido y susurrando al oído, porque esa también tiene un impacto en cómo yo me he construido. Pero quizá podemos ocupar otro espacio y poder abrir esa otra categoría, aunque ya hemos dado mucha información al respecto. Y también invitarlos, si pues son papás, padres de familia, maestros, psicólogos, o incluso si te gustan otro tipo de películas. Hay una película que al escribir este texto que les compartí, se me vino para entender quizá
a veces uno es más visual. Esta idea de voltear a ver mi historia y darme cuenta de si realmente es lo que yo quiero y busco, que es la película de Elementos de Disney. Porque es una historia, para empezar, toma los elementos de la naturaleza y eso está muy cool. Pero además porque da la perspectiva de cómo, justamente por lo que la sociedad dicta, uno tiene que ser, más siendo un elemento de la naturaleza y más aún con un proyecto personal, que entonces por cumplir el deseo de la familia, uno se pierde en lo que realmente quiere hacer. Entonces, si tienen a lo mejor alguna película que pudieran compartir, para aquellos que están en este proceso de reconocer su historia, por favor, compártanla. Va a ser muy valioso. Y pues para verla, claro que sí. Y pues espero que de verdad esto les pueda permitir abrirse un poquito a que el día de mañana cuenten su historia a quien sea, no con la intención de ser protagonistas, aunque bueno, lo pueden ser, pero sobre todo para que alcancen a ver qué tanto han elegido por de verdad decisión propia o que ha sido elegido a partir de su memoria, historia o conciencia dada por la familia. Así que no olviden, con todo esto, compartir con aquellos que deberían de estar escuchando esto. Y pues nosotros nos vemos. Hasta la próxima.